Hola, buenas tardes, noches, no sé cuándo verán el video a todos. Este video va a corresponder a la segunda clase de la unidad 4, que es de la temática de ambiente laboral. Antes que nada les quiero un poco explicar por qué el tema ambiente laboral está incluido en el programa, que es un programa ambiental, digamos, la parte de higiene y seguridad no correspondería darla en esta materia. Sin embargo, bueno, el programa lo armamos nosotros y a mí me pareció importante agregarlo porque muchas veces las técnicas y los elementos que se usan para caracterizar el aire del ambiente laboral se usan a veces bien y muchas veces sin mucho criterio para evaluar contaminantes en el ambiente no laboral, digamos. Entonces, bueno, a mí me parece importante que lo vean. Además, bueno, algunos conceptos después sirven mucho para entender lo que viene para contaminantes de los efluentes gaseosos y del ambiente exterior. Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación. Les voy a compartir pantalla. Bueno, espero que estén viendo la presentación. Ahí vamos. Bueno, vamos a ver un poco el marco legal vigente, cómo están definidas las concentraciones máximas permisibles, cómo se evalúa el ambiente laboral, cómo reconozco qué contaminantes tengo que medir. Vamos a ver algunos métodos de muestreo y el equipamiento que se utilizan en ambiente laboral. Entonces, bueno, recuerden que cuando hablamos de ambiente laboral estamos hablando de la exposición de los trabajadores dentro de la planta de una industria, ¿sí? Este dentro de planta significa también, obviamente, no sé, cualquier espacio que esté dentro de las responsabilidades de la empresa. Si tenemos una planta industrial cuyo layout ocupa el 50% del terreno de la empresa, el otro 50% del terreno es libre, igualmente es ambiente laboral. Ahí no se puede evaluar lo que es calidad de aire exterior. Eso después lo vamos a ver cuando veamos la clase de calidad de aire exterior, pero muchas veces se confunde el límite de dónde está el ambiente laboral. Bueno, nosotros tenemos una Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que es la 19.587, que tiene un decreto reglamentario y una resolución que fue actualizada en el año 2003, en la resolución 295, donde además de otros tantos aspectos de la higiene y seguridad del trabajo, está el anexo 4, donde están los límites de exposición a los compuestos químicos. Entonces, les voy a mostrar ese link. A ver. No sé si, a ver, en compartir esta pantalla, si ustedes lo están viendo. A ver. Reanudar. Ahora, claro, perdón, estoy aprendiendo. Cuando pongo compartir pantalla, tengo que poner el Explorer. Compartir. Bueno, ahí ustedes están viendo el link que nos lleva a la resolución 295 del 2003. Como les decía acá, se ven un montón de aspectos que tienen que ver con el ambiente laboral, con la seguridad del trabajo.
nosotros vamos a ir a la tabla, que es esta, de concentraciones máximas permisibles en el ambiente laboral para unas cuantas sustancias químicas. Fíjense, esta es la tabla que el higienista industrial tiene que aplicar para evaluar el ambiente laboral. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ver, les muestro acá, pero ahora en la presentación vamos a ver que cada sustancia tiene su número de CAS. El número de CAS es para no confundir las sustancias, sobre todo cuando hay sustancias que tienen sinónimos, que se pueden llamar de diferentes maneras o tienen un nombre comercial, o por ejemplo, cuando traducimos del otro idioma el nombre de la sustancia, para que no haya confusiones, usamos el número de CAS, que tiene que ser el mismo. Después tenemos la concentración máxima permisible, que la tienen tabuladas todos, la concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo, o ceiling, que la tienen algunos, las notaciones, que estos son, digamos, notas al pie, el peso molecular, que sirve para cambiar las concentraciones de ppm a miligramos por metro cúbico, y los efectos críticos, que es cuál es el órgano o el efecto al cual afecta ese contaminante, esta sustancia química. Bueno, ahora voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir de nuevo la presentación. Ahí vamos. Bueno. Como les decía entonces, como les mostré ahí en la presentación, cada sustancia química tiene diferentes concentraciones máximas permisibles. El CMP es la concentración máxima permisible ponderada en el tiempo para una jornada normal. La jornada normal se estima como 8 horas por día y 40 horas semanales, o sea, 5 días a la semana. Y es una concentración a la cual la mayoría de los trabajadores puede estar expuesto repetidas veces sin sufrir efectos adversos. Fíjense acá en esta definición cómo estamos retomando el concepto de dosis que les dije en la primera clase, que era muy importante. Tenemos una dosis que está integrando una concentración por un periodo de tiempo y que tiene implícita un porcentaje, una probabilidad de que la mayoría de los trabajadores expuestos a ese contaminante durante ese tiempo y en esa concentración no va a tener un efecto adverso. ¿Y cuál es el efecto adverso? Es el que les mostraba en la tabla, que está a la derecha, en la última columna de la tabla, es el efecto adverso para el cual está estudiado ese límite permisible. Eso, bueno, sería un poco como referido a lo que son los efectos más bien crónicos, ¿sí? Cuando tenemos un efecto agudo, que es la exposición a una concentración durante menos tiempo, una concentración más alta, tengo que tener otro tipo de valor límite. Y este es el CMP-CPT, que es la concentración máxima permisible para un corto periodo de tiempo. Siempre este límite va a ser un poco mayor, ¿sí? Entonces yo puedo estar expuesto a una concentración un poco mayor, pero por menor cantidad de tiempo. Algunos contaminantes lo tienen estipulado y otros no, porque no tienen un efecto agudo estudiado. Y ese corto periodo de tiempo se estudia en 15 minutos, y esos 15 minutos no se pueden producir más de 4 veces por día, y tienen que estar separados en 60 minutos para poder permitir la recuperación del trabajador. Esto está regulado para tareas en donde tenemos una alta exposición en un momento. Por ejemplo, no sé, en una oportunidad me tocó ir a ver la producción de trinitrotolueno en fabricaciones militares, y ellos tienen un proceso batch donde después de la reacción de nitrificación del tolueno se filtra y abren ese filtro 2 veces por día. Y en esa apertura del filtro es la mayor exposición de los trabajadores. Entonces, bueno, en esa situación, en ese momento, hay que estudiar si el contaminante lo tiene
una concentración del tipo CPT. Y el CMPC es el ceiling o valor techo y es una concentración que no puede sobrepasarse en ningún momento de la jornada laboral. Este ceiling es bastante difícil de evaluar porque habría que evaluarlo con técnicas continuas, de lectura directa y continuas, con instrumentos, y muchos compuestos químicos no tienen la posibilidad de hacerlo. Y también muchos consultoras no tienen el equipamiento para hacerlo. Entonces, muchas veces, en vez de medir un ceiling, que sería una medición continua de ese contaminante, se hacen muchas mediciones de cortos periodos de tiempo, es decir, por 15 minutos, para barrer la jornada laboral con mayor frecuencia y menor tiempo cada muestra. Bueno, para estudiar un ambiente laboral, para hacer un estudio de contaminación en el aire del ambiente laboral, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son los factores que, digamos, a los cuales la persona está expuesta, las personas, los trabajadores están expuestos. Luego de que tenemos esa calificación, digamos, esa observación cualitativa, se evalúan las magnitudes de esos factores, es decir, las exposiciones a esas concentraciones. Después, en función de cómo, cómo den los resultados, se evalúan las medidas de control y los recursos disponibles para el control, y después de que se corrigen esas condiciones ambientales, se monitorea nuevamente y se sigue monitoreando con el tiempo. Las ART exigen que las mediciones de ambiente laboral se hagan periódicamente, pueden pedirlo que lo hagan con mayor o menor frecuencia dependiendo de los resultados, pero siempre las empresas tienen que tener el registro de cuáles son las exposiciones de sus trabajadores a los contaminantes. Entonces, ¿cómo hago yo para evaluar cuáles son los contaminantes que voy a medir en el ambiente laboral? Pues no voy a medir toda esa lista de contaminantes que está regulada en la resolución 295, pues sería una locura, una pérdida de recursos, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver a partir de mi proceso de producción, de qué productos estoy elaborando, y fundamentalmente a partir de la lista de las materias primas de lo que se utiliza en planta, hacer un listado de todos los materiales que pueden estar involucrados. Eso, lo fundamental es tener todas las hojas de datos de las materias primas que se están trabajando, y las materias y esas hojas de datos tienen que tener información, que muchas veces son bastante flacas en información, porque por ejemplo te dicen hidrocarburos de bajo peso molecular. ¿Y cuáles? Yo no puedo evaluar todos los hidrocarburos de bajo peso molecular. Tengo que saber cuáles son los que están presentes, ¿sí? También tengo que tener información de los procesos, porque tengo que saber a qué temperatura se están trabajando en los procesos, qué duración, si son batch, si son continuos, si están a alta presión, etcétera, todo para saber de esas sustancias que estoy manejando, cuáles pueden pasar al aire. Y después tengo que saber cuáles son las prácticas operativas de las personas para saber esos contaminantes que pasan al aire, cuáles pueden estar en contacto con las personas, o sea, que respiren las personas, y en contacto con la piel. ¿A qué me refiero? Si esta operación no hay vías de exposición de la persona a los contaminantes, por ejemplo, si están dentro de un reactor o dentro de una torre de absorción o lo que fuere, con
hermética, no van a estar pasando al ambiente laboral. Entonces las probabilidades de que algunos compuestos pasen al ambiente laboral son bajas. Entonces tengo que elegir con criterio cuáles son esos contaminantes que pueden estar pasando al ambiente laboral y compararlo con las listas reguladas, que son las que vimos anteriormente en la resolución 295. Yo recién les decía, por ejemplo, que tenemos que ver estos parámetros de operación y cómo están operando los equipos. Si yo tengo la sospecha de que hay una pérdida en un equipo, tengo que evaluar el contaminante, si no me puedo hacer el sonso con estas cuestiones, ¿sí? Entonces, toda esta evaluación es criteriosa. Imagínense si un higienista pasa por alto que un contaminante puede estar pasando al ambiente laboral y después la persona tiene una enfermedad profesional debido a la exposición a un contaminante. La empresa puede tener no hay registros de las exposiciones, la empresa puede tener un problema bastante grande, ¿sí? Entonces todo esto se tiene que evaluar criteriosamente y registrar. Entonces, bueno, algunos casos, digamos, bastante sencillos es todo lo que tiene que ver con la manipulación de sólidos va a tener emisiones de polvo, por ejemplo, la molienda, el corte, el tamizado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las combustiones, gases, vapores, material particulado. Calderas, transporte interno. Transporte interno me refiero a los CLAR, por ejemplo, que funcionan con diésel, ¿sí? Todos los procesos que manejan líquidos van a estar emitiendo vapores, gases y nieblas, dependiendo principalmente de la temperatura y la presión con la cual están trabajando. Casos muy clásicos son todo lo que tiene que ver con las cabinas de pintura en spray, con las piletas de desengrasado, todas las operaciones de secado, las operaciones de secado de piezas pintadas o papeles pintados, etcétera. Piensen que todo el solvente que tenía la pintura pasa al ambiente laboral, o bueno, se seca, alguno pasará al ambiente laboral y otro irá a un efluente gaseoso. El decapado, el galvanizado. Y después la fundición de metales genera humos de metales, en las metalúrgicas incineración, y por ejemplo otra operación que acá no está detallada, que es bastante común, es los puestos de soldadura. Los puestos de soldadura también emiten humos de metales. Entonces, como un higienista o una persona responsable de la higiene en el trabajo, reconoce los puestos de trabajo para ver, digamos, qué y cómo tiene que evaluar esos puestos. Tienen que hacer una identificación visual, olfativa y gustativa. Esto es entre comillas, en realidad no es que uno va a detectar un contaminante por el olfato o el gusto, pero cuando se hace la recorrida muchas veces uno se topa con un olor o con una sensación en las papilas gustativas que eh, le dan alguna información acerca de qué están habiendo en el ambiente laboral y a qué puede estar expuesto un trabajador. La identificación visual, muchas veces se ven los vapores, se ven vapores de colores, se ven vapores blancos, se visualiza por dónde está yendo la emisión al ambiente laboral. Pues tenemos que evaluar dónde están localizados los trabajadores, a qué distancia de las fuentes y cuáles son sus procedimientos y métodos de trabajo. Por ejemplo, una pileta de galvanizado puede estar muy bien controlada, pero si la persona opera mal y trabaja por sobre la pileta, se va a estar, entre comillas, fumando esos vapores, a menos de que la pileta esté bien controlada, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar cómo proceden y cómo trabajan los operadores. Muchas veces esos trabajos hay que corregirlos, ¿sí? Después tenemos que evaluar cuáles son los sistemas de ventilación y control que hay sobre los procesos, ver si están bien ubicados, si generan corrientes
de gases o vapores o material particulado, llevando el material de una fuente a una persona que en realidad no debería estar expuesta, ¿sí? Bueno, se están generando como corrientes erráticas dentro del layout de la planta. Tenemos que ver cuál es la ventilación natural, muchas veces portones o ventanas o ahí se me fue el nombre, los ventiluz, digamos, de los galpones industriales generan con esa ventilación natural que un contaminante que se emitió en un lugar muy puntual de la planta se disperse por toda la planta y llegue capaz a trabajadores que no tendrían que estar expuestos. Tenemos que tratar de permear a los trabajadores y ver cuáles son sus quejas, cuáles son sus malestares. Muchas veces los trabajadores no saben a lo que están expuestos, pero uno sin asustarlos y sin que piensen que se está haciendo, digamos, una evaluación de su trabajo, ver si se le puede sacar alguna información de qué malestares o qué problemáticas tienen. Y después, bueno, evaluar ya lo que va por, digamos, la vía más formal, por reclamos, por ART, por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, cuáles son los síntomas o las enfermedades que presentan los trabajadores. Con todo esto, uno lo que tiene que, con todo esto y lo anterior, que era la evaluación de los contaminantes, tiene que ver qué es lo que tiene que medir y cómo. Y en el cómo, principalmente lo que hay que ver, lo que hay que hacer es evaluar a quién o quiénes de los trabajadores o de los puestos de trabajo se les va a hacer la determinación de la exposición. Si estamos hablando, o sea, esto es principalmente para cuando estamos trabajando en plantas industriales muy grandes, en donde, por ejemplo, podemos tener 20 soldadores, ¿sí? O podemos tener una planta industrial con 50 puestos de trabajo de diferentes características. Cada uno hace una tarea diferente. Entonces, para hacer la evaluación y la higiene, digamos, la exposición de los trabajadores, lo primero que tenemos que hacer es ver a quiénes se va a monitorear. Hay dos opciones. Una, que es la más lógica, sobre todo cuando se empieza a hacer la evaluación de una exposición, es evaluar al trabajador que se supone que tiene el máximo riesgo de exposición. O dos o tres, dependiendo de la cantidad, digamos, de operarios que tiene la planta, se busca un número lógico. Si tengo 50, podré evaluar 5, 10. No voy a evaluar uno solo, ¿sí? Pero siempre buscando a los de máximo riesgo. Y si tengo un grupo homogéneo de trabajadores, por ejemplo, como les mencionaba antes, 20 soldadores, para evaluar la exposición a los humos metálicos de un puesto de soldaduría, evaluaré 3, por ejemplo, 3, 4 puestos al azar, elegidos de manera aleatoria. Y volviendo al trabajador de máximo riesgo, voy a buscar al que esté más cerca de la fuente, al que esté mayor tiempo por jornada trabajando cerca de la fuente, al que habrá que evaluar, digamos, cómo es la operatoria, cómo es los puestos de trabajo para ver cuáles son los que pueden estar más expuestos. Después, tenemos que elegir el tipo de muestra. Puede ser una muestra personal o una muestra fija. En general, se trata de hacer una muestra personal que se hace a la altura de la zona respiratoria, es como lo más representativo de la exposición del trabajador. Pero hay veces que, o por la técnica de muestreo que elegimos, o por el tipo de trabajo que realiza la persona, no se puede hacer una muestra personal, y en esos casos se hace una muestra fija,
cerca del puesto de trabajo del operador. Y bueno, después tenemos que elegir una estrategia de medición. Esto es cómo reparto, cómo hago mi muestreo para hacer una muestra representativa de la exposición del trabajador. Puedo hacer una muestra única de periodo completo. El periodo es el periodo de exposición de acuerdo a la concentración máxima permisible. Si es el CMP es 8 horas, si es el CMP-CPT son 15 minutos. Entonces puedo hacer, vamos a verlo, a ver, acá, tengo la definición después. La muestra única de periodo completo es una muestra de, por ejemplo, 8 horas. Consecutiva de periodo completo serían 2 muestras de 4 horas cada una. Tengo ahí, por ejemplo, tengo dos, en vez de un dato solo en las 8 horas, tendría 2 datos y me podría dar capaz alguna idea de, por ejemplo, si durante la jornada diurna, o sea, por ejemplo, de 8 a 12, la exposición del trabajador es más alta que de 12 a 17, por ejemplo. Muestras consecutivas de periodo parcial. Quiere decir que, de nuevo, hago muestras consecutivas, pero no completo el total del periodo. Igualmente tengo que tratar de completar al menos el 70% para que sea representativo. Y muestras aleatorias puntuales es muestrear poco tiempo varias veces en la jornada. Eso me da un poquito más de idea de cómo es la curva de exposición, pero puedo estar perdiéndome algún punto en el medio que sea importante, ¿sí? Y bueno, seguramente si hago más muestras, el costo va a ser un poco más alto del muestreo. Acá es lo que vemos, lo que mencionábamos recién. Fíjense que para cubrir el periodo completo tengo que tener un 70 u 80% de la jornada. Esto sería una muestra única de periodo completo. Estas serían muestras consecutivas que no tienen por qué ser de la misma duración. Muestras consecutivas de periodo parcial igualmente suman el 70-80%, y las muestras puntuales, esto sería más relacionado a un CMP-CPT, o sea, de corto periodo de tiempo, o a un ceiling, ¿sí? Que son muestras más chicas en tiempo y mayor cantidad. Bueno, ¿cómo hago entonces para buscar un método de evaluación de un contaminante en el ambiente laboral? Les voy a compartir. Esta es la página del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que ahora está, todos deben haber escuchado hablar de esto. Este centro es un centro de Estados Unidos que fue el primero que sacó las recomendaciones para los tapabocas, para hacer los propios tapabocas para salir a la calle ahora con este tema de la pandemia. Bueno, este centro tiene dentro del centro el Instituto Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, la NIOSH, de nuevo es de Estados Unidos, y tiene mucha información acerca de la exposición a las sustancias químicas en el trabajo. Vamos a ver ahora que esta parte del instituto que tiene el listado de todos los compuestos químicos y sus hojas de seguridad y los métodos para el muestreo y la evaluación de la contaminación. Entonces vamos a ir. Cuando me vuelvo a encontrar con mi cara me causa un poco de susto. Bueno, a ver, vamos acá bueno, espero ahí estén viendo entonces la página. Ya lo vimos. Vamos a ir entonces al CDC, a la NIOSH, y dentro de la NIOSH al listado de los compuestos químicos y sus hojas de seguridad y métodos de análisis.
Fíjense que tenemos el nombre químico, el número de CAS. El número de CAS debería ser el mismo que vimos en el listado de la resolución. Bueno, voy a mostrarles dentro de toda esta lista, por ejemplo, iba a ir a la acetona. Bueno, entonces vamos a ver el de la hoja de seguridad de la acetona. Tenemos los sinónimos y los nombres comerciales, el número CAS que les había mencionado, la fórmula, esto la verdad es que no sé muy bien a qué se refiere, la conversión que es cómo convertir de ppm a miligramos por metro cúbico, los límites de exposición que se aplican en Estados Unidos, que en general son los mismos que en Argentina, pero hay que chequearlo porque hay veces que se actualizan diferente, así que esto es para tener una referencia, ¿no? Y acá tenemos los métodos de medición. Fíjense que tenemos métodos de la NIOSH, que son los que son, digamos que, normativos en Estados Unidos, y la OSHA, que en general son más para investigación. Fíjense que, por ejemplo, en este caso la acetona tiene 3 métodos. En general, primero es el método indirecto, es el que nosotros vamos a ver ahora, pero puede haber otros, que puede ser un método directo, instrumental, o puede ser algún método alternativo. Vamos a ver entonces, si ustedes cliquean acá, van a ver el método 1300 que aplica a las cetonas. Fíjense entonces que los compuestos que se pueden analizar por este método son un grupo, ¿sí? Que son las cetonas, entre ellos la acetona. Entonces, les voy a mostrar cómo está, digamos, diagramada la técnica. Acá en general tiene las propiedades y los límites de exposición en Estados Unidos. Acá lleva a la tabla 1, porque como esto es para una familia, está puesto en una tabla. Si es un solo compuesto, en general están puestos ahí arriba. Entonces acá tenemos la tabla 1. ¿Dónde están? Acá está. La tabla 1 con la información general, la fórmula, las propiedades, los límites de exposición y el valor para convertir de miligramos por metro cúbico a ppm y viceversa. Después vamos a tener un resumen del método de muestreo, sampling, del método de medición analítica, y una información acerca de digamos, de la validación del método y de todo lo que tiene que ver con la precisión, la exactitud y todo eso. Entonces, fíjense acá, el muestreo es un solid sorbent tube, es un tubo de absorción, me dice con qué caudal tengo que muestrear, con qué volumen mínimo y máximo puedo tomar de aire, cómo se deben trasladar las muestras, cuál es la estabilidad, en este caso dice unknown, o sea que no se conoce, y cuántos blancos por muestra tengo que tomar. Y después tengo información acerca de la medición analítica, en este caso es una cromatografía gaseosa con detector de llama, y me dice cómo se desorbe, cómo se inyecta, a qué temperatura, con qué gas carrier, qué columna, qué calibración, cuál es el rango de medición, 0,06 a 10 miligramos por muestra, o sea, por tubo, tengo que poder medir esta cantidad, y el limit of detection, el límite de detección, 0,02 miligramos por muestra. Con esta información básicamente yo puedo diseñar un plan de muestreo, ¿sí? Después, la persona especialista
en el análisis, va a tener que leer el resto de la técnica para, digamos, desarrollar un poco más todo este recuadro que acá está simplificado, ¿sí? Acá me dice cómo se hace el cálculo y acá tenemos toda la información de la validación del método. El rango, el breakthrough, que ahora después vamos a ver de qué se trata, y bueno, otras cuestiones que no vienen al caso. Con esta información que yo les estoy mostrando, se puede diseñar el plan de muestreo. Vamos a volver a la presentación. Bueno, acá un poco está listado todas las características de las técnicas analíticas, de lo que dicen las técnicas analíticas, que es lo que vimos recién en el link. Y bueno, digamos de forma más general, esto ya lo habíamos visto en la primera clase, digamos la primera clasificación de los métodos es entre los métodos que son aplicables a partículas y los que son aplicables a gases y vapores. Ahí es como una división muy abrupta. Después tenemos equipos de lectura directa o métodos indirectos para leer en el laboratorio. Ya vimos las diferencias, pasivos y activos, y de referencia o equivalentes. Entonces, cada vez que yo voy a hablar a hacer una evaluación de una exposición o de un contaminante en un ambiente laboral, voy a tener que pensar en qué tipo de método me conviene llevar a cabo. Por ejemplo, yo tengo que medir gases o vapores para registrar la exposición de los trabajadores al ambiente laboral y llevar una ficha para la RT de mi comportamiento dentro del ambiente laboral, voy a hacer seguramente una muestra indirecta, ¿sí? Que son más fiables que las directas. Voy a hacer un método activo, que son más exactos que los pasivos, y voy a tratar de buscar un método de referencia. Ahora, si yo, por ejemplo, sé que tengo un problema en el ambiente laboral, porque me están dando altas las exposiciones, pero no sé en qué parte de mi proceso de producción se está generando esa emisión, cuál es la fuente de contaminación, entonces trataré de buscar un método directo, activo y seguramente equivalente para hacer un barrido en mi planta hasta dar con la fuente de emisión del contaminante, por ejemplo. No sé si se entiende. Entonces yo puedo con un método más rápido y un poco menos preciso buscar cuál es la fuente del problema, ¿sí? Y dónde tengo que aplicar, digamos, mis controles. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de los métodos indirectos, cómo se llevan a cabo, y después vamos a dar una reseña de algunos métodos directos o de algunos equipos que por lo menos son los que yo pude trabajar en algún momento, ¿sí? Bueno, para hacer un método indirecto, como ya habíamos visto en la clase anterior, necesito colectar la muestra y para eso voy a necesitar, digamos, una bomba que me succione el aire y voy a poder tener dos opciones, o algo que me retiene la muestra de aire con el contaminante o algo que me concentra solamente el contaminante. Esos son los elementos de retención, ¿sí? Y voy a tener que medir el caudal que está circulando por esa bomba para poder después conocer fehacientemente el volumen de aire que pasó a través de la muestra. Y después esa muestra, ese elemento de retención, voy a tener que mandar a analizarlo en el laboratorio para conocer la masa del contaminante que se
retuvo. Entonces, básicamente, un tren de muestreo está formado por un elemento de retención, en este caso es un filtro, en este caso es un tubo de absorción y en este caso es un impinger que lleva una solución de absorción y una bomba. Esta es una bomba, otra bomba y otro tipo de bomba. Estas bombas van a estar calibradas con este tren de muestreo para poder conocer a qué caudal están tomando la muestra. Entonces vamos a ver un poco los elementos. Las bombas, esta es un tipo de bomba que si podemos hacer en laboratorio es la que vamos a utilizar. Es una bomba de muestreo personal. Como decía, es de aspiración autónoma, es decir, lleva una batería y la persona la puede llevar colocada en el cinturón de su ropa, de su pantalón, y tomar una muestra durante las 8 horas de trabajo. Fíjense, estas bombas tienen un display, acá se va contando el tiempo de funcionamiento, tiene una serie de controles en donde se puede programar el inicio, el fin y regularle el caudal. Tiene la entrada de aire por acá, esto es un filtro que es para retener, digamos, material particulado que no dañe la bomba. Y un rotámetro que no es para calibrar la bomba, sino que es para observar durante el muestreo que la bomba esté funcionando y que esté funcionando más o menos a un caudal acorde al calibrado. Por ejemplo, vuelvo un segundo al anterior. Fíjense, este es el tubo que conecta, en general son tubos de teflón, en mangueras de teflón, conectan el elemento de retención con la bomba. Muchas veces esta manguera puede, durante la operatoria, el operario lo puede estrangular y puede reducir el caudal. Entonces, en el caso de esta bomba que tiene rotámetro, se podría observar eso. En estas que no tienen rotámetro no se puede. Y otra cuestión es, por ejemplo, en estos filtros que retienen material particulado, si el lugar donde se está muestrando es muy sucio, el filtro se va obturando y podría llegar a suceder que baje el caudal de la bomba. Eso también podría observarse en el rotámetro. Pero bueno, no es imprescindible el rotámetro. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a ir a mostrarles ahora. Esto seguramente debería tener alguna forma mejor de hacerlo, pero perdonen mi analfabetismo tecnológico. Bueno, les quiero mostrar cómo se calibra una bomba. Este dry coil es el calibrador que tenemos de pistón seco que usaríamos en el laboratorio, y esta es una bomba, y acá este video va a mostrar cómo es la calibración para un tren de muestreo con un filtro para materia particulada. Voy a adelantar un poco, pues igual esto les queda a ustedes. Fíjense, este es un filtro que solo se usa para calibración. El filtro digamos, los elementos de retención que se usan para calibración después no se pueden utilizar para muestrear, porque no sabemos qué pudo haber pasado atrás de la calibración. Y bueno, conectado, fíjense, la bomba con el elemento de retención y el calibrador, esto es como si fuese el tren de muestreo de material particulado, pero con el calibrador. Entonces, cuando la bomba empieza a funcionar, succiona aire, ¿sí? Y con la succión hace levantar el pistón del calibrador. Y el calibrador me va leyendo el caudal que pasa a través de este sistema. De esta manera yo puedo conocer a la presión y temperatura del laboratorio de calibración en ese momento cuál es el caudal
al cual está funcionando la bomba y regularlo, ¿sí? También regular ese caudal para que sea lo más parecido posible al caudal que me pide la técnica de muestra. Después del muestreo se vuelve a calibrar o se vuelve a chequear en las bombas el caudal de finalización del muestreo. A ver, continuamos. Bueno, es un poco para que vean cómo es entonces la bomba y cómo se calibra. A ver, estoy compartiendo la pantalla. Sí. Entonces, por ejemplo, la técnica me puede decir a mí que yo tengo que estar muestrando a 2 litros por minuto. Un ejemplo. Que me diga eso, yo puedo mostrar a 1,9, a 1,98, a 2,01, no importa, tiene que estar cerca del caudal de muestreo, pero tengo que conocerlo muy bien cuál es ese caudal, para después poder conocer cuál es el volumen de aire que pasó a través del aire. En el caso de los canister o las bolsas de muestreo, que son dispositivos para retener aire, no necesito conocer el caudal exacto de la bomba y el volumen, porque yo estoy tomando la misma proporción de aire que de contaminante, ¿sí? Y la voy a analizar después. Ya me da una medida de cuando yo tome, digamos, el aire de esa bolsa o de ese canister con un equipo de medición, voy a estar seguramente midiendo ya en concentración. Yo acá estoy tomando el aire más el contaminante. Bueno, estas bolsas de muestreo, les dejo acá un link que no tiene gran cosa, pero simplemente muestra cómo tienen acá un septum, una válvula y un septum. Algunas tienen el septum, otras no. La válvula es para abrir y cerrar la bolsa, para el llenado y para el vaciado, y tienen un septum en caso de que yo quiera tomar una muestra de ese aire con una jeringa. Hay de diferentes materiales, son de Tedlar, y esta, por ejemplo, tiene un foil, una lámina de aluminio, que es para compuestos fotosensibles, que no quiero que se degraden con la luz. Se supone son herméticas, son inertes y son caras, por lo cual nosotros por lo menos en el laboratorio las limpiamos y las volvemos a utilizar. ¿Cómo las limpiamos? Les pasamos nitrógeno o aire, dependiendo para qué tipo de muestras lo utilizamos, varias veces para, digamos, sacar todo el resto de la muestra anterior. Principalmente en el último tiempo las estuvimos usando para recolectar muestras de biogás que se toman en el campo y se analizan a veces en el laboratorio. Dispositivos para retener el contaminante, que son estos que habíamos visto en los trenes de muestreo. Tenemos microburbujeadores, tenemos portafiltros y tenemos tubos de absorción. Portafiltros como el que vimos en el video recién, estos son para material particulado, y este que se ve acá que es más largo es para fibras, particularmente es para fibras de asbesto. Los portafiltros siempre llevan un soporte y el filtro. Y el soporte es para que el filtro no se dañe con la caída de presión que genera la bomba. Y bueno, principalmente para evaluar la exposición al material particulado se pesa el filtro antes y después de tomar la muestra, previo acondicionamiento del filtro con presión y temperatura para eliminar la humedad, etc.
Pero además se pueden disolver, digamos, esos filtros dependiendo de la técnica analítica y analizar metales. Por ejemplo, metales o capaz algunos otros contaminantes. Por ejemplo, uno bastante común es los humos de soldadura, los humos metálicos, se analizan a partir de material particulado retenido en esos filtros. Los microburbujeadores son burbujeadores en los cuales yo voy a colocar un líquido, un volumen conocido de líquido, y ese líquido es específico para absorber algún contaminante. En general pueden ser o absorciones químicas o absorciones físicas, es decir, con o sin reacción química. Y bueno, no son muchas las técnicas que quedan con microburbujeadores, pero algunas hay. Son bastante incómodas de realizar, porque aparte en general tienen poca estabilidad, hay que analizarlo rápido, el líquido que se burbuje. Básicamente, bueno, la muestra ingresa por este tubo interno del burbujeador, burbujean la solución y por difusión entre la burbuja y el líquido, el contaminante pasa al líquido y el gas después sale por el otro tubo. Y los hay así fritados, que tienen un vidrio muy poroso y las burbujas son muy pequeñas, o así comunes, que es como si fuese un sorbete. Y bueno, después los tubos de absorción son tubos que contienen un sólido absorbente y que sirven para retener gases o vapores. Por ejemplo, todos los compuestos orgánicos volátiles se analizan con este tipo de tubos. También lo que son las nieblas ácidas, una gran familia de contaminantes se analizan con estos tubos y los hay específicos por contaminante o por familia. Entonces, bueno, les voy a mostrar unos videitos que hay acá. Voy a dejar de compartir la pantalla para compartir de nuevo la de YouTube. Bueno, les muestro un poquito la presentación esta que tenía que ver con el muestreo en bolsas. El muestreo en bolsas se trata de hacer por vacío para que el aire no entre en contacto con la bomba. Fíjense, la bomba va por fuera de una caja. Esto es una caja muy, digamos, preparada para esto. Nosotros lo hacemos con otro tipo de elementos que conseguimos acá, con estas cajas así importadas, son carísimas. Pero bueno, básicamente lo que tenemos es una bomba conectada a una caja que va a ser vacío, o sea, está succionando en esa caja. Entonces la bolsa, que es esta es una bolsa pequeña, se conecta adentro y por el vacío que hace en la caja la bomba, se va a llenar la bolsa a partir de otra... A ver si se ve. Está cerrando la caja. Ahí está. Esta es la manguera. No, esta es la manguera que poner. Estaba tratando de mostrarles por dónde ingresa la muestra. Que acá no lo están mostrando, pero bueno, tiene que haber una manguera. A ver, fíjense por dónde ingresa la muestra a la caja. Este otro video es el de los impingers. Cómo se calibra, pero bueno,
Están calibrando con un rotámetro, lo cual está muy mal, pero bueno, es un video que encontré, pero no para que vean tanto la calibración, que acá en vez de un rotámetro tendría que ir un calibrador primario o secundario un poco mejor, sino para que vean cómo burbujea la solución a través del impincher, ¿sí? El gas a través de la solución del impincher. Y bueno, este otro es sobre tubos de absorción. Los tubos de absorción tienen sus extremos sellados, hay que romperlos antes de calibrar. Este es el tipo de conexión, digamos, de la manguera hacia una bomba. Esto es una bombita mucho más chiquita de las que yo le mostré. Y este sería el calibrador, que en nuestro caso usamos el dry coil, el de pistón seco. ¿Sí? Entonces fíjense, ahí. Ahí. Cómo va conectado el calibrador con la bomba a través del tubo. Y ahí se calibra al caudal que especifica la técnica. Cuando se muestra en la persona, a ver si va el tren de muestreo es igual, solo que sin el calibrador, ¿sí? Y va a la altura de la zona respiratoria. Ustedes verán después bien los videos. Bueno, tengo que... No funciona. Miren, compartir. Bueno, les quería hablar un poco de los del método de absorción, de los tubos, porque hay un poco de información que habla las técnicas que capaz si no tienen el concepto de difusión axial, de acuerdo a la ley de Fick, capaz que no los pueden llegar a comprender. Básicamente, esto es cómo funciona un tubo, es un cilindro, en este caso es bastante pequeño, en el cual pasa el caudal de aire con contaminante y va, digamos, absorbiendo de manera axial el contaminante en cada una de las superficies eh, del tubo, ¿sí? Esta longitud de difusión sería la longitud del tubo y en el tubo se va a ir dando una absorción comenzando, digamos, la mayor absorción en la primera superficie de absorción. Cuando esa superficie esté saturada, se irá absorbiendo en la siguiente, así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la concentración va a bajar, digamos, desde la superficie de ingreso del tubo hasta la superficie de salida del tubo. Cuando el tubo está saturado, o sea, a medida que esto se va completando, que el tubo se va saturando, esta concentración de saliva va aumentando. Y en el peor de los casos, cuando la concentración de salida es igual a la concentración en la entrada, o sea, la concentración ambiental, es cuando el tubo está saturado. Y así es que se estudia, digamos, la capacidad de absorción de un sólido respecto de un contaminante específico, ¿sí? Ese punto de quiebre en donde se satura, la NIOSH la define como 2/3 de la capacidad de absorción experimental. Entonces estudian la capacidad de absorción de un sólido específico para un compuesto específico y nos dicen cuál es el punto de quiebre, o sea, el máximo, con un rango de seguridad que es este 2/3. Y así es que nos dan el rango en el cual se puede trabajar con un tubo.
Me dicen cuál es el límite de detección, o sea, cuál es la masa mínima que pueden determinar por tubo y cuál es la masa máxima que pueden absorber, que se puede absorber por tubo. Y yo ahí voy a tener un rango en el cual puedo estar trabajando, ¿sí? Este es un tubo bastante común, un gráfico de un tubo bastante común, es un tubo de carbón activado. El tubo tiene dos secciones, una sección más larga, una sección más pequeña. La primera sección es la principal, la en la cual yo voy a estar haciendo la absorción del contaminante, y la segunda es de backup o de seguridad, que se analizan por separado. Entonces si yo después en el backup tengo mayor al 25% de contaminante de lo que absorbí en la primera parte, se supone que hubo una fuga del contaminante o una saturación. Una fuga, por ejemplo, cuando yo tengo un tubo guardado mucho tiempo esperando para ser analizado, la concentración, digamos, la masa del contaminante que retuve en la primera sección, se puede ir migrando a la segunda, por una cuestión de diferencia de concentración y de la difusión de FIC que vimos arriba. Entonces, lo que yo voy a sospechar cuando tengo más del 25% en la segunda parte es que si llegó acá también pudo haberse ido. Y si se fue, no lo determiné, por lo tanto la muestra no sirve, ¿sí? Entonces esa es una condición que tengo que cumplir. Me olvidé de decir, digamos, el sentido de flujo por el tubo sería del primero al segundo, del flujo de aire. Y acá tiene en general una capa de em, lana de vidrio, que es para retener material particulado y para que la caída de presión a través del tubo sea pareja y la absorción sea homogénea. Estos dispositivos son otros dispositivos de muestreo pasivo, nos llevan bombas. Esto seguro que los han visto en los hospitales. Hay muchos médicos que lo usan para la determinación de anestésicos, de formaldehído, de óxido de etileno. Y estos son algunos que se usan para muestreos, por ejemplo, del dióxido de azufre, pasivos. Son como, hacen burbujeadores, pero sin el burbujeo. O sea, son soluciones de absorción. La idea en estos sistemas es que, bueno, el aire no pasa con un caudal de aire, sino que el contaminante pasa del ambiente, del aire ambiental al elemento de retención por una diferencia en la concentración, por difusión. Bueno, luego las muestras se analizan en el sector instrumental. Todas las muestras indirectas van a diferentes laboratorios, diferentes instrumentos. Pueden ser espectrofotómetros de UV, pueden ser infrarrojo, pueden ser absorción atómica, cromatografía gaseosa, lo que se les ocurra, ¿sí? Nosotros no vamos a ir a este tema porque digamos, las determinaciones analíticas son las mismas que se realizan para un efluente líquido o cualquier otra matriz, ¿sí? Nosotros acá en nuestra materia lo que estamos viendo principalmente es cómo tomar el contaminante del aire. Bueno, y como les mencionaba, les iba a mostrar algunos métodos directos de equipos de lectura directa. Este es un espectrofotómetro infrarrojo no dispersivo que tenemos en el INTI. Es un equipo que se utiliza principalmente para detectar fugas, por eso esta manguera tipo cazafantasma, y tiene una librería de unos 100 contaminantes que, digamos, tienen la capacidad de absorber radiación infrarroja. Y bueno, en este display se va leyendo la concentración, y bueno, es un método directo activo porque tiene una bomba de aspiración y una manguera de muestreo. Este es un cromatógrafo gaseoso, es un cromatógrafo como el de un laboratorio, pero de campo.
y bueno, tiene sus limitaciones y sus recaudos de operación en campo. Tiene tiene la columna, tiene su forma de inyección y todo. Este es un detector multigas, es muy práctico y es bastante conocido en el ambiente, digamos, en el ambiente laboral, porque hay otros modelos, pero la idea es que tiene sensores electroquímicos intercambiables. Yo puedo tener 25 sensores electroquímicos para diferentes compuestos e intercambiarlos como quiera dentro del equipo. Y principalmente se usan para monitorear lugares de trabajo donde tengo que tener una alarma ante digamos, ante una concentración alta. Por ejemplo, podría chequear que durante una jornada laboral no se supere el ceiling, ese límite que habíamos visto al principio, y entonces pongo una alarma para que en caso de que se active esa alarma, se active algún sistema de control específico para bajar la concentración en el lugar. Bueno, y estos otros son unos métodos de los tubos, son métodos muy aproximados, pero sirven para tener una idea de cuál es la concentración o cuál es el rango de concentración en un ambiente laboral, y básicamente es un tubo que tiene una reacción colorimétrica con un líquido y como una bomba manual con un pistón de un volumen conocido. Entonces, el lugar, digamos, de la reacción en la reacción me va a indicar en una escala lineal cuál es la concentración a partir, digamos, del volumen conocido de aire que atravesó el tubo. Acá les dejo algunas cuestiones de cálculos más específicas para lo que es ambiente laboral. El volumen de aire muestreado, como les dije muchas veces, el caudal muestreado es primordial conocerlo, sería este caudal en litros por minuto, puede ser también en mililitros por minuto. Esto, perdón, acá tiene un error, ahora lo voy a modificar antes de pasarlo al PDF, pero sería 1 metro cúbico dividido 1000 litros, ¿sí? No. Bueno, esto es para pasar básicamente de litros a metros cúbicos y por el tiempo de muestreo. De esa manera tengo el volumen en las condiciones de calibración, es decir, en la presión y la temperatura de calibración. Luego tengo que utilizar esta fórmula para pasarlo a las condiciones estándar del ambiente laboral, que siempre todas las concentraciones se refieren a 25 grados y una atmósfera, para poder compararlo con los límites establecidos. Pues cómo voy a calcular la concentración con la masa del contaminante que me digan del laboratorio que retuvieron en ese elemento de muestreo y el volumen muestra. Y bueno, después eso lo puedo pasar a ppm si es que quiero con el peso molecular a 28 grados, 25 grados sin atmósfera. Y en caso de que yo tome más de una muestra por periodo, tengo que calcular una concentración ponderada en el tiempo, que se calcula de concentración 1 por tiempo 1 y dividido la sumatoria de los tiempos. Bueno, les quiero comentar un poco de la práctica del laboratorio, que bueno, las voy a subir en conjunto con esta presentación, van a tener toda la práctica junta de los 3 laboratorios, pero la práctica del laboratorio 1, que es la de ambiente laboral, tiene toda una parte del diseño del muestreo, que estaría bueno que la traten de hacer ahora para un poco reforzar todos estos conceptos que vimos hoy y ver qué dudas van surgiendo, que seguramente van a surgir. O sea, a mí en el intercambio en el laboratorio me surgen un montón de dudas de los alumnos que las vamos salvando en el momento y con los elementos ahí, ¿sí?
Cambio ahora, capaz la dinámica se hace un poco más difícil, así que yo voy a tratar de dar, o sea, con lo que les di de la clase y unos conceptos que les voy a decir ahora, yo creo que pueden resolver la guía hasta el recuadro que dice muestreo, inclusive. Y bueno, cualquier cosa, si no lo pueden hacer, por favor consúltenme en el foro, así todos los compañeros lo pueden leer y lo vamos resolviendo. La idea es que se junten de a 2 o 3, que elijan un contaminante químico del ambiente laboral, que puede ser cualquiera de esos que menciono ahí, o si quieren evaluar alguno diferente, por ejemplo, alguno que tengan en su trabajo o alguno que les genera algún interés particular, me lo dicen, y tienen que buscar la técnica NIOSH que corresponde al método indirecto. Todos estos métodos que hay ahí listados son para muestrear con tubos de absorción, que bueno, me interesa para que vean un poco cómo es el diseño experimental, ¿sí? Hay otros que capaz se hacen con filtros o que se hacen con burbujeadores, que capaz son un poco más sencillos de diseñarlo. Pero bueno, en este caso me parece que es una buena práctica ver el tubo de absorción. La idea es que, bueno, ustedes van a tener que buscar los límites de exposición de ese contaminante, buscar respecto del muestreo, cuál es el caudal recomendado para ese contaminante, cuál es el volumen máximo y mínimo que se espera, digamos, pase a través de ese muestreador, de ese tubo. El volumen mínimo tiene que ver en general con obtener un valor por encima del límite de detección, y el volumen máximo tiene que ver con no sobrepasar el límite de saturación o el breakthrough del tubo, ¿sí? Todo eso ustedes van a obtener toda esa información de la técnica, que es analizar la técnica y copiarlo, y después van a tener que empezar a pensar un poco qué cantidad de muestras van a tomar para poder evaluar la jornada completa de 8 horas, o a lo sumo el 70 o 80% del tiempo de la jornada, para que con esos parámetros de la técnica ustedes puedan cubrir toda la jornada. Suponiendo, y esto es, digamos, la premisa importante, suponiendo que ustedes van a encontrar una concentración de exposición de los trabajadores de la mitad del límite de exposición. ¿Por qué pienso esto? Cuando uno va a diseñar un muestreo, tiene que pensar en cuánto se supone que voy a encontrar. Porque si yo de antemano sé que es o por algún muestreo que se haya hecho previamente, o por cómo se está operando, o por esto que relevé en mi visita preliminar, sé que la exposición es muy alta a ese contaminante, que seguro es superior al límite, voy a tener que tomar mayor cantidad de muestras y de menos tiempo, o mejor dicho, de menos volumen. ¿Por qué? Porque si no se me van a saturar los tubos, ¿sí? Esas técnicas están pensadas en los métodos de la NIOSH, están pensados para evaluar una concentración cercana al límite de exposición. Pero si yo voy a estar muy por encima del límite, voy a tener que, digamos, adaptar esa técnica a una concentración mayor. ¿Cómo se adapta? Entonces disminuyendo la cantidad de muestra, de volumen de muestra y de masa, por lo tanto, de muestra que recolecto por cada muestreo, o sea, por cada tubo, ¿sí? En cambio, si yo sé que es un ámbito que está súper limpio,
súper limpio, que en realidad estoy haciendo esto para cubrirme y nada más, para cubrirme, digamos, ante la ART, lo que voy a tener que hacer, lo que puedo hacer es optimizar mis recursos y decir, bueno, yo en realidad como esto es aire puro, entre comillas lo estoy diciendo, voy a trabajar más holgadamente con este método. Voy a pasar un poquito más de aire, total la cantidad de material, de contaminante que hay en ese aire es muy bajo y no me va a saturar el tubo. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes piensen en un escenario tipo en el cual la verdad es que no tengo ni idea y es la primera vez que voy a hacer un muestreo y espero que haya una concentración por debajo de la admisible. ¿Cuánto? Bueno, por lo menos de la mitad. Entonces, esa va a ser su concentración objetivo. Para esa concentración objetivo van a jugar con el límite de detección y con el volumen de muestra para sacar el tiempo de muestreo. ¿Cuánto tiempo podrían muestrear? Voy a ver si, ahora que lo estoy hablando, me parece que capaz les va a ser medio difícil interpretarlo, así que voy a ver si puedo en el mensaje en el que les voy a mandar este video, dejarles un resumen de los pasos que tendrían que seguir para realizar esta primera parte de la práctica de laboratorio. Bueno, creo que va a servir para reforzar un poco los conceptos. Y bueno, por último, les dejo de nuevo alguna bibliografía que pueden consultar. A ver si los veo de nuevo. Bueno, entonces vamos a ver si les puedo dejar este resumencito cuando les cuelgue la presentación. Y sería bueno que hagan este ejercicio en una semana aproximadamente y me consulten todas las dudas que tengan. Bueno, creo que nada más por el momento. Espero se haya entendido y cualquier consulta a través del foro los espero. Bueno, chao, gracias por estar ahí.